Los estudiantes que trabajan en la venta de productos están obteniendo 518 puntos en matemáticas. Entonces, quiere decir que esos estudiantes están desarrollando habilidades en ese tipo de trabajos. Pero lo interesante sería que los estudiantes no trabajaran y se concentraran únicamente en el estudio. Entonces, aquí podemos ver también una política educativa focalizada para esos estudiantes que ya se detectaron que están trabajando. Con respecto a los hábitos saludables del estudiante, si tienen una buena o mala alimentación. Si ustedes se fijan, aquellos que tienen una buena alimentación y aparte hacen ejercicio, tienen los puntajes más altos. Son de 507 en el caso de matemáticas y 476 en el caso de español. Si el profesor se ausenta, ¿no?, o es impuntual, sí, que fue la confusión con la primera, pero es la percepción que tienen los estudiantes. Si ustedes se fijan, si falta mucho y es impuntual, los puntajes están por 402 en el caso de español y 436 en el caso de matemáticas. En el caso de que si falta poco y ya es puntual, los puntajes de los estudiantes suben hasta 518 en el caso de matemáticas y 484 en el caso de español. ¿Eso qué tiene que ver con la cobertura del currículum? Si el profesor falta, la siguiente clase que va a hacer, irse más deprisa, no va a ver los contenidos con el mismo tiempo que ya están programados, ¿no? Entonces, eso habla de una falta de oportunidad para aquellos estudiantes que sí tuvieron la oportunidad de que sus profesores nunca faltaran con respecto a aquellos que sus profesores faltaron o fueron impuntuales. Con respecto a la actualización docente, los profesores que mostraron una alta actualización docente, los puntajes de sus alumnos llegaron hasta 508 en el caso de matemáticas y 480 en el caso de español, ¿no? Aquellos que se actualizaron en temas transversales del currículum, que usted ya los conoce en el caso de la secundaria, estamos hablando de que los profesores con esa alta actualización tuvieron puntos de 505 sus estudiantes en matemáticas y 483 en el caso de español. En los temas que influyen directamente en su labor docente de la asignatura, porque hay muchos que asisten a cursos, pero no tienen nada que ver con la asignatura en la cual ellos están impartiendo. Entonces, aquellos que sí fueron a cursos que impactan directamente en su asignatura, tuvieron puntajes de 518 en matemáticas y 491 en el caso de español. Si ustedes se fijan, entonces, la estrategia sería en el orden de ir por temas transversales del currículum, ¿sí?, y por la actualización que tenga que ver directamente con las asignaturas que están impartiendo los docentes. La percepción del docente en la competencia del cómputo, ¿no? Estamos hablando cuando tienen una alta competencia, los alumnos tienen 501 en los resultados de la prueba enlace en el caso de matemáticas y 490 en el caso de español. Aquellos, si ustedes se fijan, es alrededor de un punto en la escala, ¿no? Ustedes pueden ver que no es numéricamente amplia, pero es estadísticamente significativo. Aquí lo que les faltaría hacer, redoblar los esfuerzos en que los profesores utilizaran más las tecnologías para el desarrollo de sus clases. El reconocimiento que da el docente a los estudiantes. Cuando les da reconocimientos como felicitaciones que tienen que ver con halagos, sus estudiantes están obteniendo puntos de 509 en matemáticas y 488 en español, y cuando el profesor no da reconocimientos, sus puntajes en matemáticas están en español en 481 y en matemáticas en 497. Lo que comentaba también el subsecretario, ¿no?, de si le responde o no las dudas que tiene y las inquietudes que tiene el estudiante. Fíjense ustedes, ¿no?, cuando el profesor no atiende las dudas que tiene el estudiante, los puntajes de enlace en matemáticas están de 444 y en el caso de español de 424. Pero cuando le atiende su profesor, pero no le resuelve sus dudas, pues sí le ayuda poco. Pasa de 444 a 474 y de 424 a 453, ¿no? Pero si le atiende y me resuelve mis dudas, en el caso de matemáticas, llega a obtener puntajes de 519 en matemáticas y 497 en el caso de español.
Las estrategias que emplea el docente cuando los estudiantes obtienen calificaciones bajas. ¿Qué es lo que hace? Si el estudiante dice, ¿sabes qué? Mi profesor no hace nada en especial, sus resultados se quedan en 495 en el caso de matemáticas y 481 en el caso de español. Y si habla personalmente con el estudiante, sube 4 puntos a 499 en el caso de matemáticas y un poquito que baja en el caso de español a 478. Si le deja tareas, ejercicios adicionales de manera de práctica, claro que está más relacionado con el caso de matemáticas, sube el puntaje hasta 493 y si le dedica, baja en relación con si le habla personalmente con él. Pero si le dedica tiempo adicional de clase o asesoría, sube hasta 538. ¿Sí? ¿No? Y la otra, si le avisa a sus padres, se queda en 511 en el caso de matemáticas y en 500 en el caso de español. Y si trata de motivarlo dándole algunos privilegios, ¿no? Como pasándole al frente o poniéndolo en el escritorio para que, como una manera de privilegio, o que tome lista, ¿sí? Se queda en 483 y en el caso de matemáticas y 461 en el caso de español. ¿Sí? Entonces, aquí podemos también ya estar infiriendo que la tarea escolar no solamente es de los profesores y de los directivos, sino también que los padres de familia se involucren en las labores escolares. Respecto a la relación con el trabajo docente en clase, ¿no? Se utiliza los recursos en clase, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de la enciclomedia, ¿no? Y de las tecnologías de la información. Los resultados en matemáticas están en 534 y 496 en el caso de español. Y se utiliza las estrategias de evaluación del aprendizaje de manera continua. Los puntajes en matemáticas llegan a obtener, son de 523 en el caso de matemáticas y 503 en el caso de español. Y otra vez volvemos con la suspensión de clases y que tiene que ver con la cobertura curricular. Entonces, si no faltan, ¿no? En ese ciclo escolar, los puntajes que obtienen los estudiantes de esos profesores que no faltaron son de 524 en matemáticas y 497 en el caso de español. Y si faltan de 1 a 3 días, se cae a 506 y 485 en el caso de español. Y si faltan, ¿no? Más de 4 a 6, ya estamos hablando de una semana más un día, ¿sí? Estamos hablando de 480 en el caso de matemáticas y 455 en el caso de español. ¿Sí? Con respecto al trabajo directivo y la evaluación docente, ¿no? Si tienen los profesores una percepción de que el trabajo directivo escolar es alto, ¿no? Estamos hablando, eso que habla del clima laboral, de las buenas relaciones al interior de la escuela. Estamos hablando que los estudiantes de esas escuelas están obteniendo puntajes en matemáticas de 512 y 497 en el caso de español, ¿no? Si hay una evaluación por parte del centro escolar hacia los docentes para analizar hacia los diferentes actores escolares, entonces si es muy frecuente, los resultados de los alumnos de esos profesores obtienen calificaciones, obtienen resultados en enlace de 508 en matemáticas y 488 en el caso de español. Con respecto a los espacios escolares, ¿no? Si cuentan con canchas y espacios para divertirse, aquellas escuelas que tienen espacios para la sesión de ejercicios, los estudiantes están obteniendo resultados de enlace de 505 en el caso de matemáticas y 485 en el caso de español, con respecto a aquellos que no cuentan, que están en 469 y 445 respectivamente. Con respecto a las condiciones de los recursos de seguridad en la escuela, que eso es muy importante y que viene ahora en la reforma, cuando están en buen estado, los resultados de esa escuela en matemáticas llegan a 536 en enlace y en 510 en el caso de español. En las condiciones de infraestructura y el mobiliario escolar, cuando están en buen estado, fíjense, sube hasta 605 y 563 en matemáticas y en español respectivamente. Entonces, hay que invertirle en la educación, pero de manera eficiente y eficaz, ¿no? Con respecto al clima escolar, ¿no? En los constructos de adaptación, convivencia y violencia, ¿no? Cuando los estudiantes están percibiendo una alta adaptación, ¿no? al interior de la escuela,
están obteniendo los estudiantes porcentajes en matemáticas de 510 y 495 en el caso de español. Cuando los estudiantes perciben una alta disciplina, los puntajes en matemáticas llegan hasta 525 y a 513 en español, ¿sí? Cuando existe una buena relación entre los alumnos y los docentes, los puntajes están un poquito por debajo de la media de la escala, que es de 495 para el caso de matemáticas y 464 para el caso de español. Y cuando existe una buena relación entre los alumnos, otra vez en el clima escolar, estamos hablando de que los puntajes en español llegan a 509, en matemáticas llegan a 509 y en el caso de español a 488. ¿Sí? Cuando hay violencia entre los profesores y los alumnos, fíjese qué bajos están los puntajes. 436 en el caso de español y 462 en el caso de matemáticas. Caso contrario, cuando perciben poca violencia, ¿sí? Los puntajes en la prueba llegan a oscilar en 548 en el caso de matemáticas y 534 en el caso de español. Y cuando existe violencia entre los alumnos, ¿no? Estamos hablando de que los puntajes están en 481 en el caso de matemáticas y 463 en el caso de español. Y cuando hay poca violencia, llegan a estar en 528, 28 puntos por encima de la media y 7 puntos por encima de la media en español. ¿Mande? Ok, gracias. El consumo de sustancias, ¿cómo perciben los estudiantes el consumo de sustancias? Cuando hay alto consumo de sustancias, fíjense sus resultados, ¿no? Muy bajos, y cuando hay un bajo consumo, están en 518 en el caso de matemáticas y 494 en el caso de español. El consumo de sustancias entre los alumnos, un bajo consumo, 526 y 504 para matemáticas y español respectivamente. Bueno, en resumen, ¿no? ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Voy bien? Bueno, entonces, en los personales, ¿no? ¿Cuáles son las variables que están influyendo en el logro educativo? Podemos organizarlos, ¿no? Aquellos que tienen una asociación o una relación positiva están del lado derecho y aquellos que tienen una relación negativa están del lado izquierdo y los colocamos en función del orden de importancia. Entonces, lo que tiene una relación positiva es hacer ejercicio, estudia y hace tareas fuera de la escuela, memoriza sus apuntes o su libro de texto, falta a clases, o sea que no falte a clases. Los padres le invitan a que mejore sus calificaciones, estos que están con asterisco son los que hacen sus papás. Los padres les piden buenas calificaciones, hacen tareas, ponen atención en clase, lee sus apuntes o su libro de texto. Los padres le felicitan cuando logra buenas calificaciones el estudiante, cuando tiene una autopercepción de la competencia en cómputo alta, les gusta leer, tienen una buena alimentación, asistieron al jardín de niños, tienen una alta orientación hacia el logro, tienen una buena concentración en el estudio, cuentan con recursos en casa y tienen mayor cantidad de libros en casa, tienen altas expectativas de estudio, tienen una alta autoestima y tienen un promedio general de primaria alto. Con respecto a nivel personal, las variables que son negativas es que si el estudiante trabaja, ¿no? Que es lo que ya tenemos una política para focalizar ahí, ¿no? Y la impuntualidad y la inasistencia de los estudiantes. Con respecto a los escolares, ¿no? Sucede lo mismo, la actualización en temas transversales del currículum, la relación entre los alumnos, la actualización del docente, la relación entre los alumnos y los docentes, la actualización en temas que influyen en su labor docente, la puntualidad del docente, la autocompetencia percibida en cómputo del docente, la percepción del trabajo directivo escolar y los espacios para realizar ejercicios, la evaluación del docente por diferentes actores escolares, la utilización de recursos en clase, la adaptación e integración escolar, la atención de dudas a los estudiantes, la utilización de estrategias de evaluación del aprendizaje y la disciplina escolar. En términos negativos encontramos el ausentismo del docente, la violencia entre los alumnos, el consumo de sustancias en la escuela, la suspensión de clases, la violencia entre profesores y alumnos y el consumo de sustancias entre los alumnos.
Bueno, a manera de reflexiones finales, lo que podemos decir es lo siguiente, que el logro académico de los estudiantes es una responsabilidad compartida de todos los actores escolares, ¿no? Donde están involucrados los docentes, los directivos de escuela, los padres de familia y los tomadores de decisiones del sector educativo. Con respecto a los docentes, ¿qué les